tema entonces del valor numérico de una expresión trigonométrica, en esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Observen ustedes que ya empezamos a ver un poco más compleja la situación en este ejemplo. Coseno al cuadrado de menos 30 grados por el seno de 1230 sobre la tangente al cuadrado de menos 45 grados más la secante de 135. Vamos a empezar a resolverlo primero por partes. Voy a comenzar por el numerador y luego en el siguiente video resolveré el denominador para finalizar agrupando ambos resultados. Entonces comenzamos. Vamos a determinar el coseno al cuadrado de menos 30 grados. Recordemos que ya dije en el video anterior que estamos trabajando con ángulos opuestos. Cada una de las razones trigonométricas que contenga en su haber un ángulo negativo o positivo, se puede encontrar su razón trigonométrica, bien sea positiva o negativa. En este caso estamos hablando del coseno de un ángulo negativo, por lo tanto su resultado sería la misma razón trigonométrica pero en ángulo positivo y la razón completamente positiva. Se dice que dos ángulos son simétricos cuando tienen el mismo valor absoluto y signos contrarios. De eso es lo que estamos hablando. Entonces comencemos a determinar el coseno al cuadrado de menos 30, de acuerdo a lo que acabo de dar a conocer en la tabla. Eso es igual al coseno al cuadrado de 30 grados. ¿Ok? Ya sabemos por qué razón cambia de menos a más. Y luego, usando lo que ya en la semana anterior les comentaba, puede usar los triángulos para determinar las razones de ángulos de 60, de 30 o de 45, o puedes apoyarte también en la tabla que va a estar en Classroom, donde van a estar todos los valores de las razones trigonométricas para ángulos notables. Entonces, el coseno de 30 grados, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, suele ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Como la razón está elevada al cuadrado, todo eso se eleva también al cuadrado. ¿Ok? Por seno de 1230. En este momento el ángulo de esta razón trigonométrica es un ángulo mayor de 360 grados. Quiere decir entonces que tenemos que usar lo que ya he venido explicando en la semana anterior de los 4 casos de reducción de ángulos al primer cuadrante. En este momento entonces tomamos el ángulo de 1230 y lo dividiremos entre 360 grados, lo que nos da como resultado un ángulo de 150 grados. Este valor que está en el cociente me indica la cantidad de veces en que ese ángulo 1230 gira en torno a un círculo unitario como lo vimos la semana anterior. Es decir, que si yo me ubico en este círculo unitario, tendría que dar 3 vueltas de maneras consecutivas hasta llegar a un ángulo de 1230 que sería justamente en el segundo cuadrante. Al llegar al segundo cuadrante nos damos cuenta entonces de que ese ángulo hay que reducirlo hasta el primer cuadrante. ¿Cómo? A través de uno de los casos de reducción que ya vimos en la semana anterior. En este caso se dice entonces que como el ángulo de 1230 se reduce a 150, por estar en el segundo cuadrante es completamente positivo. Es decir, que allí la función seno es positiva. Recuerden que todas las razones trigonométricas tienen sus signos en los 4 cuadrantes que ya vimos en la semana anterior. Luego la fórmula para reducir ese ángulo del segundo al primer cuadrante sería θ o ángulo igual a 180 grados menos el ángulo que nos estén dando. Es decir, 180 menos 150, eso significa que el ángulo ahora va a ser de 30 grados. Ya el ángulo fue reducido al primer cuadrante. Por lo tanto, aquí entonces solamente vamos a escribir seno y en lugar de 1230 serían 30 grados. Y ahora, apoyándonos en la tabla que ya conocemos o en los valores del triángulo que también lo podemos determinar, el seno de 30 grados resulta ser igual a 1/2. Por lo tanto, al resolver esto nos queda así. Este 2 simplifica el índice de la raíz, pero ojo, al mismo tiempo este 2 está elevando al cuadrado del denominador. No pasen por alto ese detalle que siempre se suele suceder. Entonces nos quedaría así. 3
sobre 4, 3 cuartos por 1 medio. Resultado final aquí, 3 por 1, 3 y 4 por 2, 8. Este sería entonces el resultado para la expresión del numerador. Ya volvemos con el denominador.